Bien, vamos a continuar en este caso y pues bueno, les voy a dejar por aquí el tema de la era de los conquistadores y voy a empezar leyendo un pequeño fragmento del testamento de Isabel la Católica. Dice que en ello pongan mucha diligencia, no consientan ni den lugar que los indios, vecinos, moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganádase por ganar, reescriban agravio a alguno de sus personas, bienes, más mando que sean bien, justamente tratados. Es un español antiguo, entonces no está mal escrito, así es. Y justamente hay un punto muy interesante aquí, y es de que pues Isabel realmente no tenía por qué ser reina. O sea, ella nace allá en Madrigal de las Altas Torres un 22 de abril de 1451, porque pues prácticamente esa herencia le correspondía a su medio hermano Enrique, nacido de la primera esposa de Juan II, 25 años antes. Después, a finales de 1453, la madre de Isabel, doña Isabel de Portugal, le daba a Juan II otro hijo varón, que sería Alfonso, y pues prácticamente podría decir que Isabel no tenía nada que hacer ahí. 8 meses después del nacimiento de Alfonso, muere Juan II, y pues el trono pasa a su hijo mayor Enrique IV. Pero este individuo pues no era bueno gobernante, no era bueno gobernando, perdón, y pues pronto fueron muchos los descontentos que le ocasionó a su gente. Él emprende ciertas campañas en contra de los musulmanes de Granada, presionado por su gente, pero pues realmente tiene poco éxito, ¿sí? Entonces, a través de todo esto, el rey hace recluir a doña Isabel en el castillo de Arévalo, la madre de Isabel, la que pues hasta poco entonces había sido reina. Ella pierde la razón, se vuelve loca, y en 1460, cuando contaba con 9 años de edad, Isabel pues fue apartada por la fuerza de su madre y llevada de nuevo a la corte, donde la colocan bajo custodia de los capitanes del rey. Al parecer, la razón que llevó a Enrique a tomar tal decisión fue que se percató de las tramas que había a su alrededor para pues unir a sus dos medios armados en contra de él, ¿verdad? Y pues cuando todavía era muy joven, antes de morir su padre, Enrique se había casado con la princesa Blanca de Navarra, y pues pronto se corre la voz de que el príncipe pues era incapaz de consumar el matrimonio, tenía problemas, y por distintos motivos se decide disolver la unión, y pues el Papa dio su aprobación. Lo cierto es de que supuestamente dicen que por algún hechizo Enrique era incapaz de unirse a su esposa, y a partir de entonces sus enemigos le empezaron a llamar Enrique el Impotente, y pues por ese nombre se le conoce hasta hoy en la historia. Entonces el rey ocupaba un sucesor para el trono, entonces contrae matrimonio con Juana de Portugal, hermana del rey, y lo cierto pues es de que los historiadores no concuerdan si se consumó o no el matrimonio. Lo cierto pues es de que pues muy posiblemente no, ¿sí? Hay quien dice que el rey no podía consumar el matrimonio y por lo tanto pues trató de manipular que su esposa tuviera un hijo con un amante, y supuestamente uno de ellos fue un individuo llamado Don Beltrán, y pues lo cierto es que cuando tuvo una niña, la infanta, doña Juana de Castilla, pues muchos le empezaron a apodar la Beltraneja, ¿verdad? Porque supuestamente era hija de este hombre, Beltrán. Entonces, pues lo cierto es de que ya llega tanto el descontento de la gente, bueno, sobre todo de los nobles, ¿verdad? Y esto provoca que se unan en su momento el marqués de Villena y a su tío Alonso Carrillo, que era obispo de Toledo, y promueven una rebelión en contra del rey, ¿sí? Entonces muchos le dijeron al rey: hay que tomar las armas en contra de los rebeldes, pero pues Enrique capitula, ¿sí? Entonces, ojo, él nunca declaró que Juana no era hija suya y nombra a Alfonso heredero de la corona, Alfonso hermano de Isabel. Lo cierto pues es de que en su momento pues sí, Alfonso es coronado, pero pues él muere al poco tiempo de pues de verse coronado rey, y pues esto deja al partido rebelde solo. Entonces Alonso Carrillo corre al convento cisterciense de Santa Ana en Ávila, donde estaba Isabel, y le ofrece la corona que pues antes se le había ofrecido a su hermano.
Pero la princesa dice que no, le dice, mira, si yo gano el trono rebelándome contra él, o sea, Enrique, ¿cómo podría condenar mañana a quien quisiera desobedecerme? Entonces, en la localidad o en la zona de los viejos toros de Guisando, se llega a un acuerdo entre las dos partes y los rebeldes van a reconocer a Enrique como soberano y este en cambio iba a nombrar a Isabel como su sucesora. De este modo, pues el partido ya no iba a tener, por así decirlo, una cabeza, pero pues al menos iba a lograr humillar al rey. Isabel acepta este acuerdo porque ella estaba convencida que Juana, la Beltraneja, pues no era legítima, ¿verdad? Lo cierto es de que pues, Enrique no queda contento con este arreglo. Y cuando se reúnen las cortes del reino, se niegan a ratificar lo acordado en Toros de Guisando, y los partidarios de Enrique se dedicaron a alejar a Isabel, procurando casarla con algún potentado extranjero, mientras fortalecían su posición, ofreciéndole la mano de la Beltraneja pues al rey de Portugal. Pero Isabel pues no estaba dispuesta a dejarse arrebatar la corona porque ya había un acuerdo, ¿sí? Entonces ella se decide casar con el príncipe heredero de Aragón, don Fernando, que venía pues bien recomendado por algunos consejeros. Y cuando Enrique se enteró de las gestiones que estaba llevando Isabel, ordena que sea encarcelada, pero la gente del pueblo se subleva a favor de Isabel. Después sabemos que a Fernando lo tenían lo tenían bien vigilado para que no se llegara a casar con Isabel, pero pues lo cierto es de que logra escaparse disfrazado, y pues bueno, logran logran casarse, ¿sí? Solamente que había un pequeño problema. Es decir, que Fernando e Isabel pues eran primos. Entonces se ocupaba una bula para poder dar ese permiso, pero el Papa Pablo II pues se negaba a dar tal bula. Lo cierto es de que sabemos que al llegar el momento de la boda, el arzobispo Carrillo presenta una supuesta bula papal, una dispensa, y el matrimonio tiene lugar. Obviamente todos sabemos que esa dispensa era falsa, ¿sí? O sea, pero pues después como el Papa ve que pues el reino va bien y se van a someter a él, pues dice, pues bueno, va, o sea, yo también doy mi consentimiento. Después Enrique le declara la guerra a Aragón, alegando que el reino vecino se había inmiscuido en los asuntos internos de Castilla, pero el papado estaba interesado en fomentar la unidad y la armonía entre los príncipes españoles, porque la amenaza turca pues era muy grande, entonces no convenía estar peleando por ahora en esas cuestiones. Entonces Rodrigo Borgia, el futuro Alejandro VI, es enviado a España como legado pontificio, y pues las gestiones del legado tuvieron buen éxito, y Enrique consiste en hacer las paces con los aragoneses, aceptar el matrimonio entre Isabel y Fernando y declarar una vez más que su medio hermana era la legítima heredera al trono, ¿sí? Después de los hechos, Enrique IV muere inesperadamente, y el 12 de diciembre de 1474 Isabel fue coronada en Segovia como reina de Castilla. Pues lo cierto es de que tan pronto como sucede esto, el rey de Portugal, quien había recibido la promesa de la mano de aquella Beltraneja, reclama para sí el título real a nombre de su futura esposa e invade las tierras de Castilla. Fernando acude a defender la herencia de su esposa, y lo cierto es que Isabel se dedica a recorrer el país improvisando o reclutando a un improvisado ejército. Y lo cierto es de que Isabel era carismática, eso es cierto, y pues eso se manifiesta, y pronto Fernando se puede oponer al invasor frente a un ejército de 42,000 hombres. Estos ejércitos chocan en los campos de Toro, y lo cierto es de que el resultado fue indeciso, pero Fernando fue más listo porque, terminada la batalla, manda cartas a todos los representantes españoles diciendo que la victoria fue aplastante en su favor. Después de esto, Isabel quedaba como dueña de los reinos de Castilla y de León, que antes habían pertenecido a su padre Juan II y a su medio hermano Enrique IV. Ahora lo cierto es de que los grandes nobles y los prelados se habían aprovechado de la debilidad de los dos monarcas anteriores para acrecentar su poder. Había muchos problemas de pillaje, había muchos problemas de abusos. Entonces Isabel decide hacerse cargo y decide limpiar un poquito el reino en esta cuestión, ¿sí? Entonces, pues lo cierto es de que cuando había una chispa de rebelión se presentaba la reina, combinando tanto su autoridad como las armas que la acompañaban, y al tiempo pues ella perdonaba a quienes pues se arrepentían, por así decirlo, y se le sometían a los nuevos reyes.
Lo cierto es de que también en dados momentos llegó a desposeer de sus plazas fuertes o desterrarlos y demás. Y poco a poco fue acrecentando su poder. También estaba el tema de las órdenes militares, había diversas órdenes militares, estaban por ejemplo las de Santiago, Alcántara, Calatrava, y pues ahora sí que estos, cada por así decirlo, cada sede tenía un gran maestro, y estos grandes maestros tenían mucho poder, o sea, podían oponérsele si quisieran al rey. Pero lo que hizo Isabel en su momento le pidió al Papa que le concediera autoridad para nombrar quienes ocuparían esos cargos. Entonces un noble, Alonso de Cárdenas, trató de adelantarse a los designios de Isabel convocando a una elección urgente que debía tener lugar en Ucles, pero se presentó Isabel inesperadamente y ordenó que la elección fuese suspendida hasta tanto llegase la respuesta del Papa. Cuando esa respuesta llega, la reina, en un golpe de habilidad política, nombra gran maestre al propio don Alonso, dejando en claro que le daba como gracia lo que él pretendía como derecho. Entonces, a partir de ahí, la Orden de Santiago le sirve a Isabel, ¿sí? Después, en su momento, después ella nombra maestra de Alcántara en 1487 a Fernando de Calatrava en 1492, y cuando muere don Alonso en el 1499, también es creado maestre a Fernando, o sea, su esposo. Es decir, Fernando era rey de Aragón y a su vez era gran maestre de ciertas órdenes militares ahí en Castilla, o sea, combinando o centralizando el poder, ¿sí? O sea, es decir, esto tenía más que nada el objetivo de que todo el reino estuviera en manos, por así decirlo, de estos dos reyes, porque en parte a los burgueses, a las clases medias, no les convenía que volviera el régimen feudal. O sea, es decir, lo ideal era que, o para ellos era tener un gobierno centralizado, un gobierno único, y no necesariamente depender de los grandes señores feudales. Todo esto después vendría la Guerra de Granada, que ya sabemos específicamente que los musulmanes pues ocupaban esa zona desde el año 711, hasta el año 1492, que mucha gente cree que esto fue una guerra de reconquista siempre. La realidad es que no es así, como ya lo vimos en su momento. Y pues en su momento había un acuerdo que Granada le iba a pagar impuestos a Castilla, un acuerdo anterior, un acuerdo más antiguo, pero Granada, cuando se volvió lo suficientemente fuerte, pues ahora sí que deciden que no te voy a pagar nada. Sobre esa base Isabel decide cobrarles, sabiendo que no le van a querer pagar, y pues tomando ese argumento para tomar, por así decirlo, o para hacerle la guerra a Granada, ¿sí? Entonces, lo que en su momento generan es de que a partir de entonces, que sería 1481, ellos se dedican poco a poco a ir atacando Granada. O sea, es decir, ellos no hacen un golpe frontal, sino que año con año empiezan a quitarle pequeños pedazos, poco a poco. Y pues lo cierto es de que ya en el año de 1489, cuando ya había demasiados gastos de la guerra, la reina tiene que enviar sus joyas a Valencia en garantía de un préstamo. Eso se confunde y se ha dicho erróneamente que Isabel empeñó sus joyas para Cristóbal Colón, pero no fue así, fue para pagar la guerra contra Granada. Entonces, en 1490 ellos sitian la propia ciudad de Granada, y cuando ven, por así decirlo, que el cerco es permanente, los castellanos construyen frente a la ciudad musulmana la villa de Santa Fe, ¿sí? Después, esta ciudad militar fue hecha con materiales provisionales, pero cuando el fuego se hizo presa de ella, pues los reyes ordenaron que se construyera de piedra. Y mientras tanto, el reino de Granada pasaba por muchas dificultades internas. Bobadil, el último rey moro, había llegado a esa posición mediante una rebelión, y durante la mayor parte del periodo de guerra hubo también disensiones y hasta guerras entre los mismos moros. Después, tras firmar las capitulaciones de Granada, los reyes católicos se enteraron triunfantes el 2 de enero de 1492, y ya a partir de aquí los musulmanes son oprimidos y después expulsados, ¿verdad? Lo cierto es de que en su momento había derechos, había un acuerdo que se iba a respetar la libertad de los musulmanes e incluso de los judíos, pero como ya lo vimos anteriormente,
Isabel era una desquiciada fanática religiosa, era una antisemita ruin y despreciable, y pues ella aboga por quitarle esos derechos a su gente, que ya eran súbditos españoles. Entonces, lo cierto es de que esto ya les permitió, estas capitulaciones le permitieron en su momento a los reyes católicos enfocarse en otra empresa, que sería el tema del Nuevo Mundo. Y aquí les quiero leer algo que en su momento Cristóbal Colón le dice a su hijo Diego. Le dice: yo te mando que todas las personas que traten contigo, que las honres y trates bien, desde el mayor al más pequeño, porque son pueblo de Dios nuestro Señor. Es decir, en este momento, cuando se rinde Granada, aparece en la historia un personaje, es un personaje que tiene un origen oscuro, o sea, oscuro en el sentido que es desconocido, no porque fuera malo en cierto sentido. Y esto todavía se discute porque fue él quien compartiría con Isabel la gloria, por así decirlo, de fundar el Imperio Español de Ultramar, que sería Cristóbal Colón, un individuo de origen genovés italiano. Hay quien dice que él era de origen judío, y a los 25 años él llega a Portugal y poco a poco se casa con una mujer de la nobleza. Y pues lo cierto es de que muchos difieren por qué llegó a Portugal. Algunos dicen que él era parte de una tripulación de una pequeña flota genovesa que fue atacada por los portugueses y fue hecho prisionero. Otros dicen que él era pirata o de perdido un corsario, y supuestamente dicen porque había un corsario de nombre Coulon que tomó parte activa en favor de Francia y Portugal en las guerras que hubo en contra de Castilla, ¿verdad? Entonces, de ser esto así, explicaría por qué Colón fue tan ambiguo respecto a sus orígenes, ¿verdad? Entonces, Colón conoce en Portugal a varios famosos navegantes, cartógrafos, navega tanto en Madeira, Porto Santo, en África. Entonces él entiende, o le entra la idea de que se pueden descubrir nuevas tierras más allá del occidente, ¿sí? Es decir, más bien eso es lo que se da, pero realmente Colón le plantea en su momento a la corte portuguesa buscar una nueva ruta hacia las Indias, hacia la India, ¿verdad? Y pues bueno, su esposa muere, y sin esperanza de que la corona portuguesa pues lo apoyara, y con muchas deudas, Colón abandona el país en secreto y se dirige al sur de España. En Huelva vivía la hermana de su difunta esposa, y posiblemente él quería dejar con ella a su pequeño hijo Diego. Entonces algunos escritores hablan de un piloto de Huelva, Alonso Sánchez, que había vislumbrado tierras al oeste cuando su navío fue arrastrado en esa dirección por una tormenta. En varios lugares de Andalucía, particularmente en la Rúbida, Colón encuentra oídos atentos de personas que quieren apadrinar su proyecto en Castilla. Entonces Colón se radica en esa ciudad. Y los reyes católicos al principio pues no tomaron con mucho entusiasmo este proyecto. Hubo algunas juntas, no hubo un informe muy halagador. Entonces pues le dijeron de que pues a causa de la guerra con Granada, la corona española no estaba en condiciones de adoptar su proyecto. Entonces, en vista de la continuación de dicha guerra, Colón comenzó a hablar de la posibilidad de marchar a Francia o a Inglaterra y ofrecerle sus servicios a esas naciones. Y pues parece que se preparaba para marchar cuando un personaje influyente, en su momento, temiendo las consecuencias si Colón se ponía al servicio de otro país, y su empresa tenía buen éxito, interviene una vez más ante Isabel en pro pues del empobrecido aventurero. Entonces la reina le concede algunos fondos, y con ellos se los arregló Colón para que la rendición de Granada, hasta que la rendición de Granada pues le dio nuevas esperanzas. Y pues las condiciones que Colón ponía para colocarse al servicio eran desmedidas a los reyes, y por algún tiempo el proyecto quedó en suspenso. Pero por fin, en 1492, ya ahora sí, se le conceden los títulos de almirante del mar, océano, y virrey gobernador general de las tierras colonizadas. Además, como su empresa era principalmente comercial, llevada por la esperanza de llegar a las Indias, se les otorgaba al almirante y sus sucesores la 10ª parte de todo el comercio que resultara de la empresa. Y es muy probable que esas capitulaciones han despertado
el interés de los historiadores pues hayan sido vistas como en su momento por los castellanos como algo de menor importancia. O sea, mucha gente decía, sí, le vamos a dar a Colón parte de las ganancias de algo que ni siquiera sabemos que va a funcionar, capaz si ni encuentra nada, capaz se muere, así que está bien, vamos a decirle que se va a quedar con el 10% de todo el comercio, ¿verdad? Entonces, pues bueno, lamentablemente pues así fue. Y digo lamentable porque después le quitarían esos beneficios. Y muchos no tenían, muchos no tenían un futuro, no veían un futuro del alentador en esta empresa de Colón. Y pues bueno, fue gracias también a la intervención y el apoyo de un navegante llamado Martín Alonso Pinzón, que pues la pequeña flotilla pudo hacerse a la mar el 3 de agosto de 1492 y tras una escala en Canarias, las 3 carabelas partieron hacia el occidente. Colón dirige la navegación siguiendo siempre el paralelo 28, pero su cálculo de la circunferencia terrestre pues era muy inexacto, porque la fijaba en la tercera parte de lo que en realidad es. Por lo tanto, a principios de octubre, la tripulación comenzó a dudar de que esto fuera a tener éxito. Y si llegó a haber o no un motín no está claro, pero fue en todo caso Martín Alonso Pinzón quien con su prestigioso o con su reputación logra calmar los ánimos y prolongar la búsqueda unos días más. Por fin, el 12 de octubre de 1492, los aventureros por fin ponen pie en la isla de Guanajaní, en las Lacayas, a la que nombraron San Salvador, que hay quien dice que Colón le puso Salvador porque si no encontraba tierra pronto se lo iban a echar sus tripulantes, ¿verdad? Y tras navegar por las Lacayas, la flotilla colombina se dirige hacia el sur, donde toca tierra en Cuba, Haití, y pues la primera recibió el nombre de Juana, en honor del infante Don Juan, y la segunda el de la Española. En la Española, la principal de las 3 carabelas, Santa María, encalló, y con sus maderos Colón hizo construir el fuerte Natividad en la bahía de Samaná. Ahí dejó a modo de guarnición algunos hombres de la Santa María con la promesa de visitar el lugar en su próximo viaje. Las 2 carabelas restantes emprendieron entonces el retorno y el mal tiempo pues las separa y fueron a dar a distintos puertos en la península ibérica, pero a la postre regresaron a los Palos de Moguer, donde habían partido el 14 de marzo de 1493. Los reyes estaban en Barcelona, hacen venir a Colón, que trajo consigo pruebas de sus descubrimientos, incluso algunos habitantes de las tierras descubiertas, a quienes él llamó indios, por proceder de las Indias, creía él, aunque se ha exagerado mucho el recibimiento de los reyes. No cabe duda que fue cordial y pronto pues comenzaron planes para otro viaje, al tiempo que se expedían solicitudes a Roma para que el Papa, quien era el aragonés Alejandro VI, diera bulas para esta empresa, ¿verdad? Por así decirlo. Bueno, no vamos aquí a hablar de muchos temas relacionados a esto, porque recordemos que el tema principal es el cristianismo, pero ocupamos una base histórica antes de abordar ciertos temas. Lo cierto es de que cuando llegan a Puerto Rico, Colón y los suyos regresan a la Española, donde encuentran que el fuerte que habían hecho, Natividad, lo habían destruido. Los indios, hartos del maltrato recibido de los españoles, se habían sublevado y matado a todos los colonizadores. Allí dejó Colón a Fray Bernardo a cargo de la evangelización de la isla y al militar Pedro Margarita, con la encomienda pues de conquistarla, ¿sí? Es decir, aquí comenzaría un punto muy interesante, que es justamente combinar el tema de la conquista y la colonización con el tema, entre comillas, evangelizador. Y tras visitar de nuevo Cuba, Colón, pues en su momento regresa a España, ¿sí? Durante este viaje se ponen de manifiesto algunas actitudes de Colón que pues empezaron a producir desconfianza. Por ejemplo, acerca de su aptitud de gobierno. Además temían que tratara de seguir el ejemplo de los grandes de España, y aunque fue bien recibido en la corte, Colón no pudo partir en su tercer viaje tan pronto como esperaba. Además que mientras el almirante navegaba en su segundo viaje, España y Portugal concluyeron el Tratado de Tordesillas, que demarcaba los campos de exploración y colonización de cada una de las 2 potencias marítimas. Esto era el índice que la corte española se percataba de la posible importancia de los descubrimientos de Colón. Aunque todavía las comunicaciones del almirante, en el sentido de que las Indias producirían riquezas suficientes para organizar una nueva cruzada que tomara Jerusalén, eran tomadas pues como una muy buena señal.
El tercer viaje termina mal para Colón. En Canarias dividió su flota en dos y envió una directamente a la Española, mientras él se dirigió hacia el sudoeste, donde fue a dar la isla de Trinidad. De ahí atravesó la península de Paria y por tanto tocó por primera vez el continente americano, aunque no fue sino varios días después que a través del río Orinoco declaró que había descubierto otro mundo. El trato de los nativos, que era acogedor, el oro, las perlas que parecían abundar y toda una serie de supuestos indicios geográficos convencieron al almirante que había llegado al paraíso terrenal y pues así lo hizo constar. Entonces del paraíso, Colón pasó al infierno. Cuando llegó a la Española, descubrió que las noticias de la mala administración suya y de sus hermanos Diego y Bartolomé habían llegado a España y que la reina había enviado a Francisco de Bobadilla con amplios poderes para juzgar sobre el asunto. Sobre todo se decía que la administración de Colón era a la vez débil y cruel, y que esto había resultado en la rebelión de algunos españoles. Cuando Bobadilla llegó a Santo Domingo, lo primero que vio fue un cadalso donde colgaban los cadáveres de 7 españoles. Al pedirle cuentas a Diego Colón, este sencillamente le dijo que otros 5 serían ahorcados al día siguiente. Sin darle más vueltas al asunto, Bobadilla toma posesión del lugar en nombre de la corona e hizo encarcelar a Diego. Y cuando el almirante se presenta poco después, también fue arrestado, Colón. El tercero de los hermanos, Bartolomé, que estaba fuera de la ciudad con un pequeño ejército, pudo haber resistido, se rindió a instancias del almirante, que no deseaba resistir a la autoridad real. Los 3 fueron enviados en cadenas a España, donde 6 semanas después de su llegada fueron convocados a la presencia real en Alhambra, en Granada, y aunque se les declaró inocentes, su mala administración era patente y los soberanos no estaban dispuestos a concederle al viejo marino el poder casi absoluto que reclamaba sobre el nuevo mundo que había descubierto. Y puesto que el almirante no era una persona que se contentara con menos, les fueron restaurados los títulos de almirante y virrey, pero la administración de la Española, la única colonia que hasta entonces había fundado, le fue confiada a Nicolás de Obando. Entonces ahí la amargura del almirante puede verse cuando él dice: si yo robara las Indias y las diera a los moros, no pudieran en España mostrarme mayor enemiga. Es decir, de que bueno, yo las descubrí y me maltrataron, pero lo cierto es de que sí, Colón pudo haber sido un buen explorador navegante, pero era un pésimo gobernante, ¿sí? Entonces no le quedaba otro recurso que emprender otro viaje. Hubo muchas demoras, y mientras otros navegantes partían hacia las Indias y regresaban con informes de nuevos descubrimientos, a principios de 1502 los reyes autorizaron un nuevo viaje de exploración, comisionando al almirante para que buscara un estrecho entre el Caribe y el Océano Índico. Con 4 carabelas y una tripulación de mozos sin experiencia, Colón se lanza a la mar, y él llegaba una carta de presentación para el navegante portugués Vasco de Gama, que había partido hacia el oriente rodeando África, y con él esperaba toparse en las Indias. Y la travesía del Atlántico, completada fue un tiempo insólito, en 3 semanas, y pues fue lo único feliz del viaje, porque cuando llega al Caribe, Colón descubre que un huracán se aproximaba, y contra las instrucciones reales pidió refugio en Santo Domingo, donde su enemigo Nicolás de Obando se lo negó, burlándose del pretendido adivino que podía oler el temporal, ¿sí? Colón halla abrigo en un puerto cercano, y Obando continuó con sus planes de enviar a España una flota de 30 navíos. El vendaval sorprende a la escuadra de Obando en el paso de la Mona. 25 buques sufragaron, 4 regresaron maltrechos a Santo Domingo, y el único que llegó a España fue el que llevaba el dinero que Colón había logrado cobrar de lo que se debía en la Española. Entonces, entre los ahogados en aquel desastre, pues estaba Francisco de Bobadilla, ¿sí? Entonces Colón continúa su viaje a Jamaica, donde desde ahí a la costa sur de Cuba estuvo a punto de descubrir el estrecho de Yucatán, cuando torció el sur y fue a dar a la costa de Honduras. Siguió entonces un largo periodo de navegación a lo largo de América Central en busca de un estrecho que lo llevara al mar abierto, y después de diversas situaciones se perdieron 2 de sus 4 navíos. Los exploradores llegaron a la costa de Jamaica, y los 2 que le quedaban estaban muy perforados por moluscos en forma de gusanos, y pues Colón no tuvo otro remedio que encallarlos y esperar de que de algún modo pudiera obtenerse socorro de la Española. Mientras los que quedaban varados en Jamaica trataban de subsistir mediante el comercio con los indios, pues 2 canoas fueron enviadas a la Española en busca de auxilio, pero en Santo Domingo Obando no se mostraba dispuesto a ayudar a Colón,
Y en Jamaica, pues la espera se hacía larga, una parte de la tripulación se amotinó y trató de irse a Santo Domingo con canoas tomadas de los indios, y cuando esto fracasa, el contingente español queda dividido en dos bandos, que a la postre tuvieron que resolver sus diferencias con las armas. Colón triunfa, aunque no sin bajas. Los indios se resistían a darles más provisiones a los españoles porque las suyas ya comenzaban a escasear, y fue entonces que Colón apeló a una treta que después los autores han atribuido a muchos personajes. O sea, es decir, él señalaba, el almanaque de Colón señalaba que pronto habría un eclipse lunar, y Colón convoca a los indios y les dice que el Dios Todopoderoso estaba enojado porque no alimentaban adecuadamente a los cristianos, y predijo el eclipse. Cuando la luna se oscureció y los caciques imploraron perdón, Colón esperó para acceder a sus peticiones hasta el momento preciso en que el astro pues iba a volver a su normalidad. Entonces ya no tuvieron problemas, ¿sí? Entonces después en el horizonte aparece una carabela española, y se trataba de un buque enviado por Urbando con instrucciones precisas de enterarse de lo que pasaba en Jamaica, pero sin ayudar a nadie, ¿sí? Entonces, cuando esta gente llevaba ya más de un año en Jamaica, llega un viejo buque que apenas flotaba, con las velas podridas y taladrado también, y pues todo lo que pudieron encontrar y contratar a los que Colón había enviado a la española. Y embarcados en él, los sobrevivientes se demoraron más de mes y medio para llegar a Santo Domingo. Ahí Colón contrató otro navío y partió por última vez de las tierras que había descubierto, con su hijo, su hermano y unos pocos marineros. Llegó por fin a San Lacar de Barrameda tras 2 años y medio de viaje, ¿sí? El momento no era propicio, la reina estaba enferma de gravedad y murió a las 3 semanas del regreso de Colón. En medio de tales circunstancias ya nadie se ocupaba de Colón, y pues bueno, incluso cuando Fernando nunca había sido tan entusiasta en todo el tema de las Indias, el propio Colón estaba enfermo, aunque no estaba sumido en la pobreza, eso también es cierto. Los fondos llevados a España por el navío que había sobrevivido, y algún oro que Colón trajo consigo del cuarto viaje, pues era una buena suma. Además, la corona respetaba su derecho a la 10ª parte de lo ganado en las Indias, aunque con una interpretación diferente, ¿verdad? Colón decía que le correspondía la 10ª parte de todo lo ganado, mientras que la corona entendía que le tocaba el 10% de la 5ª parte que el rey recibía. Y en 1505 Fernando lo recibe y comienza una serie de negociaciones en la que el rey le ofrece fuertes rentas, mientras el almirante insistía en sus títulos y en el cumplimiento de las capitulaciones de Santa Fe. Entonces, en pos de la corte, este individuo viaja a Segovia de Salamanca, de allá a Valladolid, donde muere en 1506. O sea, es decir, ojo, a Colón en su momento se le niegan muchos poderes que se les habían prometido, principalmente porque recordemos que los reyes católicos querían conservar para ellos pues todo el poder. O sea, no querían que en su momento hubiera alguien que les hiciera sombra, entonces no podían permitirse darle a Colón pues poderes o honores que pues entre comillas no se los merecía, ¿sí? Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de toda esta situación? ¿Verdad? O cuáles fueron las importancias de todo esto. Lo cierto es de que esto hizo que se descubrieran pues nuevas civilizaciones, que bueno, mucha gente cuestiona esto, pero ya después lo tocaremos. Esto también trajo pues mucho comercio, trajo mucha riqueza en su momento pues para el reino español, que mucha gente cree que los españoles lo saquearon todo, y no es cierto. Hay dos visiones aquí. Hay quienes dicen que los españoles se llevaron absolutamente todo, sí, todo, y que dejaron a los indios completamente solos, desvalidos, lo cual no es cierto. Pero también hay gente que cree que los españoles eran tan buena onda que casi todo lo que encontraban lo invertían en América, lo cual tampoco es cierto. O sea, es decir, esos dos extremos son mentiras, ¿sí? O sea, hay que ser conscientes de esto. Entonces, si consideramos la historia de Colón, pues podemos ver que hubo tantos elementos positivos como elementos negativos, y lo cierto es de que pues la consecuencia de todo esto fue que los reyes entendieron que no podías darle demasiado poder a la gente que había en América, porque se podían sublevar o se podía generar otro reino que en su momento se independizara de España, ¿verdad? Entonces, por otra parte,
los conflictos que tuvieron los españoles en el Nuevo Mundo no se limitaron a las diversas autoridades civiles, sino que también hubo temas religiosos, ¿sí? Es decir, por un lado, los misioneros protestaban de acerca del maltrato que se les daban a los indios. Los reyes efectivamente emitieron decretos en contra de los malos tratos a los reyes, perdón, a los indios, pero los dioses de que nadie les hacía caso. O sea, la comunicación era muy mala. Aparte, si llegaba una orden del rey para que tú trataras bien a los indios, ¿quién te iba a obligar a cumplirla? Cuando todos los que estaban involucrados en el maltrato a los indígenas, pues obviamente se llevaba una buena tajada de todo eso, ¿sí? Y pues lo cierto, la explotación de los indios era sobre la base en la que se levantaban grandes señoríos cuya obediencia y lealtad a la corona no eran del todo seguras. Y para evitar el desarrollo de un nuevo sistema feudal, pues era necesario dictar leyes que defendieran a los indios frente a la explotación, pero es lo que les comentaba, ¿sí? Entonces, todo esto puede verse en la legislación de su momento de Isabel respecto a las Indias, y pues la reina en su momento trata la cuestión de la posible esclavitud de los indios cuando regresó a la española en 1495, y encontró a los indios sublevados contra los abusos de los españoles, ¿verdad? Lo cierto es de que esto fue una cuestión de prisioneros de guerra más que esclavitud como tal, ¿sí? Entonces también hay que comentarlo. Pero pues ese tema de la mercancía humana pues sí causó revuelos en la península, donde Corona había descrito a la población como gente pacífica, dulce y sencilla, ¿sí? Entonces Isabel acude a los expertos en derecho de la época a fin de determinar si Colón estaba en su derecho de esclavizar a los indios. Y ojo, lo que le molestaba no era que esclavizara a los indios, sino que al hacerlo se apropiaba de derechos que le pertenecían solamente a la corona, ¿eh? En su momento Isabel prohíbe que se les esclavice a los indios, pero hace una excepción con los caribes porque eran caníbales, ¿sí? O sea, a ellos sí, porque son caníbales, a ellos sí que podemos esclavizarlos, ¿sí? Entonces, después de todo estos abusos, el clero, gran parte del clero protesta. La corona responde con leyes que limitaban los abusos, pero pues rara vez se cumplían, la verdad. O sea, hubo excepciones numerosas. A fin de cuentas, pues lo cierto es de que se necesitaba que los indios trabajaran para llenar las arcas del Estado. Y se quería evitar que los conquistadores enriquecieran demasiado al costo del no trabajo, prácticamente esto. Ahora, lo cierto es de que también hay que decir que no todos los que estuvieron involucrados en esto eran hipócritas desalmados, que se decían cristianos. Es decir, la cita de Cristóbal Colón que les leí hace unos minutos fue escrita por él con sinceridad. O sea, tenía cierta convicción religiosa, simplemente que pues estaba demasiado normalizado todo ese tema de violencia y demás, que pues no se vio o no se veía muy mal estas cuestiones opresivas, ¿sí? Entonces, muchos veían la relación de fe con el tema de la conquista. Entonces, pues entre comillas, todo estaba justificado, ¿sí? Entonces, lo cierto, también hay que comentarlo, es de que a la gente de esas regiones se les arrebató su tierra, su cultura, su libertad, su dignidad, so pretexto de darles la cultura y la religión de los europeos. Mucha gente dice, no, es que los indígenas eligieron el catolicismo porque querían. No querían. O sea, eso fue impuesto mediante manipulación, mediante opresión. Si bien no fue el genocidio que mucha gente dice, efectivamente sí fue pues una guerra de conquista. O sea, y ojo, gran parte de los que condenan esto no son ingleses, holandeses, como en su momento mucha gente dice. Realmente fueron católicos y sobre todo gente del clero quien documentó los abusos que estaban aconteciendo en esta época, ¿sí? Y ojo, todo ese tema de la leyenda negra no es tan legendaria, también hay que decirlo, ¿sí? Entonces, también hay que comentarlo bien. Ahora, el tema de la justificación. Vamos a ver qué es lo que dice Fernando. Fernando dice:
porque en cosa tan santa y tan necesaria como es la dicha empresa contra infieles, no querríamos que faltase alguna de las que más puedan justificar. Querríamos que procurárseles de ganar nuestro muy santo padre una bula, en que generalmente declarase la dicha guerra contra los infieles y diese a nos todo lo que con ayuda de Dios nuestro Señor conquistásemos de las tierras de los infieles. Es decir, que, oye, Papa ocupó que me des derecho para el tema de la conquista, para el tema de darme esa superioridad moral y espiritual para hacer de las mías en ese nuevo territorio, ¿sí? Entonces, los papas habían declarado la guerra a los infieles y les habían confiado a ciertos soberanos, entre comillas cristianos, el mando de los ejércitos. Y cuando eso tenía éxito, los papas habían otorgado o reconocido derechos de posesión sobre las tierras conquistadas, por ejemplo, el reino latino de Jerusalén. Y en su momento lo mismo pasa en este caso en América, ¿sí? Por ejemplo, en la guerra contra los moros se establecen precedentes que después se aplicarían en América. Según iba avanzando la guerra de Granada, los reyes católicos se ocupaban de establecer la iglesia en los territorios conquistados, en parte porque eso servía para manipular y controlar a la gente, aprovechando circunstancias favorables y pues para evitar motivos de fricción con la Santa Sede y con el nombramiento de obispos. En 1486 los reyes obtienen 2 bulas papales que les concedieron el derecho de patronato sobre la iglesia de Granada y Canarias, y otra bula el mismo año se les otorgaba a los soberanos, entre otras cosas, el derecho de presentación, es decir, derecho que consistía en poder presentar ante Roma los nombres de personas escogidas para la corona para tener esos cargos, ¿sí? También la guerra contra los moros sirve para plantear la cuestión de los límites entre las colonias de Castilla, después España, y las de Portugal. Este último reino, pues que había terminado su empresa de reconquista antes que Castilla y que tanto se había lanzado a tomar territorios moros en el norte de África. A principios del siglo XV, Ceuta fue tomada por los portugueses y a partir de entonces se consideraron llamados a dirigir la empresa de la cruzada contra los moros norafricanos. Esto llevó a una serie de negociaciones con los demás reinos de la península, especialmente cuando la conquista de Granada le abre las puertas a Castilla a África, ¿sí? Lo cierto es de que desde varias décadas ya Portugal se había hecho a la mar y pues su exploración le dirigió hacia la costa occidental de África, supuestamente para rodear y llegar a la India. Y según esa empresa fue avanzando, los portugueses solicitaron la aprobación del pontífice, una bula papal, la cual se las dio, ¿sí? Los portugueses continúan explorando, llegan a Guinea, al Congo, llegan a Buena Esperanza, intentan convertir a los africanos y poco a poco se empieza a dar esta situación. Después, Castilla, ya dedicado al tema de la conquista, nunca parece haber ocupado toda su atención, pero después de que resultó todo lo que pasó en África, fue una especie de ensayo para la conquista de América. Porque el descubrimiento de América también planteaba varios problemas, porque había que legitimar los derechos de exploración, comercio, conquista, colonización, etc. Esto iba en la mente de los reyes católicos con una tarea evangelizadora. Después, las principales preocupaciones de los reyes era el sueño esto ocupaba obviamente bulas papales, autorización del Papa. Esto no era muy difícil, porque el Papa era Alejandro VI, ya sabemos, ¿verdad? Borgia. Obviamente estaba dispuesto a satisfacer los deseos de Fernando, principalmente si él también se llevaba un buen soborno, ¿verdad? Entonces, en una serie de bulas expedidas, en 1493, Alejandro VI le concede a los reyes católicos los mismos derechos que antes otros papas les habían dado a los reyes de Portugal, y de ese modo, desde el punto de vista pontificio, el mundo no cristiano quedó dividido en 2 grandes esferas de influencia, una portuguesa y otra española. Y además, recordando siempre que había cristianos en lugares como la India y Etiopía, de los cuales se tenía solamente noticias vagas, pues estas bulas aclaraban que la autoridad pontificia y religiosa que se le concedía a la corona española se limitaba a aquellos territorios que no pertenecieran ya a algún príncipe cristiano, ¿sí?
Y en 1508, Fernando el Católico obtuvo de Julio II la concesión del patronato real sobre la iglesia en todos los territorios descubiertos y conquistados, o por descubrir y conquistar. Y pues bueno, en su momento se le daba el derecho de presentación, que es un derecho al hablar del patronato real sobre Granada y Canarias. Y aunque en aquella bula no se trataba del modo en que se manejarían las finanzas de la iglesia, 2 años más tarde el rey obtuvo otra bula en la que se le otorgaban, con algunas excepciones, todos los diezmos de las iglesias en las Indias. De este modo, la iglesia americana queda vinculada a el episcopado de la corona española, que recibía casi todos sus ingresos y se ocupaba de sus gastos también. Y también había un tema de un derecho de presentación que casi equivalía al derecho de nombrar obispos y demás prelados para los cargos vacantes en ultramar, o sea, en el Nuevo Mundo. Y poco a poco se le fueron añadiendo otros derechos hasta el punto en que la iglesia americana llegó a tener casi ningún contacto directo con la Santa Sede. Se vuelve una iglesia nacional española que, sin romper con Roma, y al mismo tiempo que le juraba obediencia, servía a los intereses de la corona española. O sea, qué interesante, ¿no creen? O sea, todo ese tema. O sea, cómo en México se impone un catolicismo español, no un catolicismo tradicional, como uno que viniera directamente del Vaticano. En cuestión de intereses, ¿verdad? Digo, por eso Latinoamérica está tan mal. Hay quienes se han preguntado, ¿pero por qué Latinoamérica está tan mal? Bueno, en parte tiene que ver con esto. Porque no se impone ningún ideal de libertad, de igualdad, de supremacía ante la ley. No, se impone un sistema completamente opresivo, un sistema completamente de manipulación, con el simple interés de pues de dominar, vaya, por así decirlo. Lo cierto es de que muchos nunca dejó de haber protestas en cuanto a los malos tratos a los indios hasta pues las independencias, entre comillas. Que ojo, hoy en día muchas comunidades indígenas siguen maltratadas y siguen prácticamente viviendo en la época medieval, ¿sí? Uno de los que protestarían es Fray Bartolomé de las Casas. Esto ha sido objeto de controversias, porque hay a quienes se le acusa, se le culpa de haber creado o difundido la famosa leyenda negra. Y ojo, por lo general quienes toman esa actitud son historiadores católicos españoles que tratan de borrar la mancha de los abusos condenados por Fray Bartolomé, sin percatarse de que si hay alguien de quien la Iglesia Católica debería gloriarse, ese alguien es Fray Bartolomé de las Casas, porque pues este hombre alzó la voz en contra de las injusticias que estaban viviendo, ¿sí? Porque este hombre empezó a cuestionar la manera en cómo se llevaba la empresa americana. Entonces, mientras tanto, el licenciado Las Casas, él había sido ordenado sacerdote, fue el primero en recibir órdenes en el Nuevo Mundo, pero en la cuestión de que se debatía entre los dominicos y los colonos, Las Casas o bien guardaba silencio o tomaba el partido de los colonos. Fue en Pentecostés de 1514 que Bartolomé tuvo una verdadera conversión en lo que trató a los indios se refería. La fe cristiana le pareció incompatible con la manera inhumana en que los españoles trataban a los indios, y no tuvo reparo en decirlo ni en tomar el partido de los dominicos en la polémica que el sermón de Montesinos había iniciado. Es decir, ya otros habían alzado la voz. Al principio Fray Bartolomé dijo como que no sé a qué bando unirme, pero él ya al final se decide de apoyar a los indios. Él regresa a España, donde logra el apoyo del cardenal Cisneros, a la sazón regente por Carlos V. Cisneros lo envía de regreso con una comisión de jerónimos que debía investigar el trato dado a los indios. Pero la mala opinión de varios de los miembros de la comisión tenían de los indios y sus actitudes apaciguadoras para con los encomendarios llevaron a Las Casas a romper con la comisión y regresar a España, donde continúa en la defensa de los indios. Hay que reconocer que en esta época estaba el famoso sistema de la encomienda, que era un sistema en el cual a ti, español, te daban un grupito de indios, de indígenas, y te decían, mira, haz de cuenta que estos son tuyos. Y era un sistema, era un sistema prácticamente semiesclavista.
¿sí? Era un sistema prácticamente semi-esclavista, semi-feudal, o sea, pues prácticamente que era una... Vaya, simple y sencillamente era un sistema en el que te podías apropiar y manipular del trabajo de los demás, ¿sí? Entonces, pues desgraciadamente esto es lo que se da en su momento, ¿sí? Después, tras 12 años en Santo Domingo, Las Casas parte para el Perú, pero pues el mal tiempo lo obliga a desembarcar en Nicaragua. Los colonizadores de esa región reaccionan mal a sus ideas de los indios y él tiene que huir a Guatemala, donde trató de aplicar su teoría que el evangelio debía predicarse pacíficamente. Pero los indios, que no conocían de los españoles más que el pillaje y la opresión, no se mostraron dispuestos a escucharlo. Fue en ese periodo que escribió del único modo de llamar a todos los pueblos a la fe. Después pasó a México, donde hace trabajo misionero, y regresa a España en 1540. Él publica su obra y pues dio gran controversia hasta la fecha. Y se trata de una narración de lo que en su momento pasaba en las Indias a raíz de la llegada de los españoles, y como historia deja mucho que desear. Pero pues es una obra polémica cuyo autor trata de mover a sus lectores a tomar acción en favor de los indios. Los números sí se exageran a veces, y no cabe duda que Las Casas escogió los incidentes que mejor podían conmover a los lectores, pero esto no quiere decir que su información fuera falsa, como lo han pretendido historiadores. Entonces, en su contexto, él hace un llamado a sus compatriotas a vivir la plenitud de su fe en el trato con los indios, y esta obra pues es muy conmovedora y es muy admirable. Y él basaba su defensa de los indios en principios generales del derecho que gozaban de aceptación en Europa, y a base de esos principios arguía que los caciques indios eran verdaderos señores de sus tierras y de sus vasallos, y que el único derecho que los españoles tenían del Nuevo Mundo era el de proclamar el Evangelio. Esto no justificaba la guerra contra los indios ni el régimen de las encomiendas, sino que sencillamente les permitía a los españoles dedicarse a la propagación de su fe por medios pacíficos. Además, decía Las Casas, los habitantes originales de estas tierras eran gente afable y generosa, que fácilmente sería ganada mediante el buen ejemplo y el amor. Y fue ese último punto lo que más fuerza le restó a sus argumentos, ¿sí? Entonces, además, según se fue recrudeciendo la enemistad entre los indios y españoles, menos aceptación tuvieron los escritos y las ideas de Las Casas. Sus obras fueron prohibidas en Perú en 1552 y en España unos años más tarde. A mediados del siglo siguiente, la Inquisición prohíbe la lectura de las obras de Las Casas. Digo, hay dos extremos. Está el extremo del buen salvaje, que creo yo que eso es obviamente malo, en el sentido de que todos eran que todos los indios eran buenos y demás, pero también está el extremo de que los españoles eran bien buena onda y llegaron aquí a América con dulces y chocolates, ¿verdad? O sea, también es muy muy malo. Entonces, también otro punto, o otro de los que en su momento también alzaron la voz, fue Francisco de Vitoria, dominico, que a partir de 1526 ocupa la principal cátedra de la Universidad de Salamanca, de Teología de Salamanca, y él ha sido llamado el fundador del derecho internacional. Y en sus dos reelecciones teológicas de los indios, él plantea la cuestión de la legitimidad de la empresa española en el Nuevo Mundo. El punto de partida es la cuestión de que si los indios eran o no verdaderos señores de sus posesiones, es decir, tenían derecho o no sobre sus tierras, y si los españoles podían tomarlas sin contar con ellos. Vitoria responde que los indios eran ciertamente señores legítimos, ni el pecado mortal ni la idolatría son suficientes para negar esto, y a su vez quiere decir que los españoles no pueden justificar la conquista diciendo que puesto que los indios eran idólatras o practicaban tal o cual crimen, sus territorios no les pertenecían. Vitoria pasa entonces a discutir las diversas falsas razones o títulos no legítimos que se aducen para justificar la conquista. El primero de ellos es que el emperador es señor de todo el orbe. Este título, que no se esgrimió en tiempo de los reyes católicos, pues cobraba relevancia
porque al dictar Vitoria sus reelecciones, el rey de España era también el emperador Carlos V. A esto responde Vitoria que no es cierto que el emperador sea señor de todo el mundo, y aunque lo fuera, no le daría el derecho de poner a los señores naturales de los territorios indios. El segundo es el paralelo al primero por el tema del Papa, la autoridad del Papa, quien les ha otorgado a los españoles los territorios en cuestión. Tal título dice que no es legítimo porque el Papa no es señor temporal de toda la tierra, y si lo fuera, tampoco tendría autoridad para delegar su poder a los príncipes seculares. La autoridad del Papa se basa en las cosas espirituales y en su administración, y por tanto no se extiende a los no creyentes. Esto a su vez quiere decir que la negativa por parte de los bárbaros a aceptar la autoridad pontificia no es razón para hacerles la guerra. Entonces Vitoria rechaza la práctica española de leerles a los indios un requerimiento de abrazar el cristianismo o hacerles la guerra si se negaban, ¿sí? Y el tercer título o el tercer tema es el derecho de descubrimiento, que tampoco es legítimo, pues si los indios eran verdaderos señores de sus tierras, como se ha dicho anteriormente, esos territorios no estaban ahí esperando ser descubiertos, sino que ya había gente ahí, o sea, no fue descubierto prácticamente. Hubo interacción, hubo un choque de civilizaciones. En cuarto lugar, podría argumentarse que los indios, por no creer en Cristo, han perdido sus derechos. Entonces Vitoria dice que no, o sea, antes de oír la proclamación del Evangelio, no pecaban de incredulidad, y que tampoco pecan si no lo aceptan tan pronto como se les anuncia, ¿sí? Porque si ese anuncio no va acompañado de pruebas fehacientes, dice, no estoy, de hecho lo cito cuando él dice, no estoy convencido de que hasta este momento la fe cristiana les haya sido presentada a los bárbaros de tal modo que no la acepten, que si no la aceptan están en pecado mortal. O sea, él dice que los medios violentos pues no sirven, ¿sí? Además, aunque estuvieran en pecado mortal por haber rechazado el Evangelio, eso no priva a los indios de su derecho a legítima propiedad, ¿sí? El quinto dice que los españoles tienen el deber de castigarlos, es decir, responde a esta pregunta, y Vitoria dice que por muy graves que sean los pecados de los indios, los cristianos no tienen jurisdicción sobre ellos. Tampoco debe aceptarse el sexto título, que es de la elección voluntaria del señorío español por parte de los indios. Tal elección tendría que hacerse sin miedo o ignorancia, y resulta patente que tales circunstancias no han existido en el Nuevo Mundo. Además, si los caciques son verdaderos señores, tampoco puede el pueblo indio llamar a otro en su lugar sin causa razonable para ello, ¿sí? Y él por último dice que si Dios en una donación especial les ha dado tierras a los españoles como antes se los dio a Israel, Vitoria dice que es peligroso creer que aquel que afirma una profecía contra la ley común y contra las reglas de la escritura, si no confirma sus doctrinas con milagros, los cuales en esta ocasión no se ven por ninguna parte, ni son realizados por tales profetas, ¿sí? Es decir, si Dios le hubiera dado tierra a los españoles, veríamos manifestaciones sobrenaturales muy, muy concretas, ¿sí? Y pues lo cierto, él dice que los españoles tienen el derecho de viajar por las tierras de los indios y de comerciar con ellos, siempre que se ajusten a las leyes que en esos territorios se aplican a los extranjeros. Si los indios no permiten ese libre comercio y comunicación, los españoles pueden apelar a la fuerza, aunque siempre en una medida que se ajuste a las circunstancias y no utilizando la actitud de los indios como excusa para hacerles violencia excesiva o apoderarse de sus posesiones. Es decir, él aquí desarrolla ideas muy interesantes hablando acerca de los derechos de los indios, ¿verdad? O sea, entonces creo yo que eso es algo muy interesante y es algo muy bueno que alguien tan inteligente como Vitoria pues dejara este precedente. Ahora, no los voy a leer todo, digo, no voy a comentarles todo porque son muchos temas, pero pues ya me gustaría terminar esta parte diciéndoles el último título, que a mí se me parece relevante, que es acerca de la capacidad de los indios para gobernarse a sí mismos. Entonces él comenta que si, como dicen algunos, los indios carecen de madurez mental para gobernar su propio país, los españoles pueden ocuparse de su tutela. Entonces Vitoria casi contradice lo que dijo al principio, porque si los indios son incapaces de gobernarse, difícilmente pueden ser señores de sus propias tierras e instituciones, ¿sí? Entonces, conferencias de Vitoria dictadas en respuesta a todo lo que ocurría en Perú
causaron revuelo. El emperador Carlos V hizo callar a los más exaltados seguidores de este dominico, pero él mismo vio la necesidad de enjuiciar de nuevo toda la empresa de conquista y colonización. Las nuevas leyes de Indias, promulgadas en 1542, llevan el sello de Victoria, y a partir de entonces se prohibieron las conquistas al estilo de la del Perú, y se prohibió hacerles la guerra a los indios que estuvieran dispuestos a establecer relaciones pacíficas con los españoles. ¿Sí? Ahora, no es posible ocultar el hecho que Vitoria, con todo su crítico a los desmanes de los españoles, también proveyó justificación jurídica y teológica a la empresa de la conquista y la colonización. O sea, porque este tema del justo título se prestó a mucha injusticia, y la moderación misma de Vitoria, al tiempo que condenaba los crímenes de los conquistadores, acababa por justificar el más grande de los crímenes, que fue la conquista misma, como puede verse en las últimas palabras de su primera reelección, que él dice: resulta patente que después que ha tenido lugar la conversión de muchos bárbaros, no le es conveniente ni lícito al príncipe renunciar por completo a la administración de dichas provincias. O sea, era algo muy contradictorio también, ¿verdad? Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Ahorita continuamos con lo que vendría siendo la empresa antillana y otros puntos más para terminar la era de los conquistadores, ¿ok? Y pues bueno,